Hola gente querida, ¿cómo les va? Vamos hoy a hablar de sexualidad masculina. El título de la exposición de hoy es El hombre multiorgásmico. El tema de la sexualidad masculina está plagado de prejuicios. En los círculos psicoanalíticos yo he escuchado muchas veces que la sexualidad masculina es una sexualidad localizada en el pene, mientras que la sexualidad femenina es una sexualidad de cuerpo entero. Esto en sí ya es un prejuicio. No estoy diciendo que todos los psicoanalistas planteen esto, sino que simplemente refiero el hecho de que esto es una data que circula. Esta falsa información acerca de la sexualidad masculina no solo reduce el potencial energético de la sexualidad masculina, sino que además es una concepción que se encuentra completamente tomada por el desconocimiento y el condicionamiento de nuestra sociedad occidental acerca del goce y de la energía corporal. No vamos a negar que el hombre suele estar construido a nivel emocional y físico de manera muy dura. El hombre suele tener mucho problema en poder expresar verdaderamente sus emociones y sentir sus sensaciones corporales. Vamos a ver cómo una nueva óptica nos abre mucho el panorama y nos permite salir del atolladero en el cual la sexualidad freudiana nos hace entrar al desconocer otros niveles de sensación. Pasa muchísimo que tenemos teorías moldeadas a partir de la vida de los autores. Por eso Freud en El malestar en la cultura, en conversación con Romain Rolland, dice que el sentimiento oceánico es un resto de una unión o simbiosis antigua del bebé con su madre. Intercalo aquí un pequeño comentario. El hecho de que Freud no vivenciara jamás el sentimiento oceánico en su propia vida y el sentimiento de trascendencia hace que él no pueda admitir este fenómeno como válido en otras personas y lo reinterpreta desde su propia teoría. Esta es justamente la crítica que le hace Carl Gustav Jung a Freud, cuando refiere que el complejo de Edipo es un formato muy válido que Freud descubrió, pero Freud lo hace universal y lo convierte en el ábrete sésamo de todas las estructuras míticas de todos los tiempos. Jung dice, es muy válido el complejo de Edipo, pero es un arquetipo, que es el arquetipo de Freud, de la vida de Freud, del inconsciente de Freud, de los mambos de Freud. I couldn't agree with quite a number of his ideas. Which ones in particular? Well, chiefly his purely personal approach. Y lo mismo ocurre efectivamente con la sexualidad. Estos autores niegan que ese fenómeno sea válido porque ellos no lo viven. Fin del comentario, sigamos con la exposición. Hoy, sin embargo, vamos a empezar tomando el tema a partir de Mantak Chia. A Mantak Chia yo ya se los he nombrado. Mantak Chia es un maestro taoísta de China que, junto a otro autor que lo tengo aquí, publicaron un libro que fue bestseller titulado El hombre multiorgásmico. La verdad que estéticamente este libro no me gusta nada porque está hecho al formato de un libro para ser vendido. Entonces tenemos, no sé, por ejemplo, miren esta. Bueno, no se ve porque está al revés en la pantalla, no parece. ¿Orgasmos múltiples en hombres? Sí. Parece un asco. La estética. La realidad es que este libro está hecho para vender porque Mantak Chia no es un autor que venda. Yo ya en otros videos se los he referido un montón porque yo creo que es un autor central para pensar sexualidad, pero Mantak Chia habla de pedo que habla inglés, y habla en inglés que no se entiende lo que dice, y la verdad que sus otros libros, principalmente los que ha escrito con Michael Wynn, que es un maestro muy grosso norteamericano, son libros densamente teóricos. Entonces fíjense la diferencia entre El secreto para taoísta para hacer circular la energía interna, que está plagado de gráficos, un libro completamente técnico. O ¿no? Cultivando la energía sexual masculina. Si lo comparamos con este libro está hecho para venderse y para ser el bestseller del año. Ahora, yo les voy a empezar hablando de este libro y hago esta aclaración simplemente porque quiero decirles que este libro parece ser una berreteada vendible, pero no lo es, porque alguna gente se dio cuenta, este señor de China sabe un montón, está transmitiendo cosas muy grosas, pero no las sabe transmitir. Entonces le armaron este librito. Sin más preámbulo, vamos con la cosa. Ya desde el principio, los autores empiezan aclarando que este libro refiere práctica, praxis, camino. Ya deben estar hartos los que siguen mi canal hace tiempo con que yo insista sobre lo mismo, pero siempre cuando hablamos de procesos de transformación del interior de las personas, tenemos que hablar de prácticas que después devienen teorías. Fíjense cómo arrancan los autores. Como este libro se basa en una tradición que cuenta con más de 3000 años de experiencias sexuales reales, los autores son muy conscientes de los esfuerzos que implica
por muy placenteros que sean, cambiar la propia vida sexual. Aprender los secretos sexuales es una cosa y usarlos es otra muy distinta. Hemos tratado de presentarlos de la forma más clara y simple posible, pero la única forma de beneficiarse realmente de ellos es ponerlos en práctica. Nuevamente estamos hablando de un camino que es esencialmente práctico, como lo que siempre referimos del psicoanálisis. No hay psicoanalistas de biblioteca, hay psicoanalistas analizados. Si no, no se es psicoanalista porque no se entiende la experiencia freudiana. Lo mismo ocurre con la sexualidad taoísta o la sexualidad tántrica. A lo largo de más de 3000 años, los chinos han reconocido que los hombres pueden alcanzar múltiples orgasmos, retrasando e incluso reteniendo la eyaculación. Esto es posible debido a que el orgasmo y la eyaculación son dos procesos físicos diferentes, a pesar de haber sido equiparados en Occidente durante largo tiempo. Bien, de entrada nos enfrentamos al problema occidental por excelencia, que es la construcción de subjetividades hechas para gozar. En Occidente ocurre que confundimos todo el tiempo deseo con satisfacción. Confundimos el estallido orgásmico con el proceso que lleva al estallido orgásmico. Creemos que está en la satisfacción el deseo. Y así es como nos volvemos una sociedad profundamente adicta, esclava de ir buscando un orgasmo tras otro. Esto es clarísimo en la neurosis obsesiva. La persona confunde y pone en un mismo plano el desear y el satisfacerse. Desear no implica satisfacerse. De hecho, el potencial deseante aumenta más cuando uno relega su avidez y su aferramiento por la satisfacción, que finalmente no es más que el aferramiento al placer. Tema humano universal que ya el Buda refería como la causa de todo el dolor psíquico, el aferramiento al placer y el rechazo del displacer, pero que en nuestra sociedad ha sido elevado al lema principal y al ideal supremo: vive para gozar. Por eso, en el video anterior sobre chamanismo referíamos cómo hay todo un movimiento de millones de jóvenes occidentales buscando formas de hacer crecer la voluntad, porque la voluntad como herramienta de creación es muy importante. En tanto estamos constituidos como sujetos consumidores, no la hemos desarrollado. Todo lo que vamos a empezar a exponer ahora parte entonces de las enseñanzas de la sexualidad taoísta, que en verdad deberíamos referirla como Kung Fu sexual. Soy consciente de que este título resuena pomposo, pero en verdad es una rama de la medicina china. Kung Fu significa literalmente práctica, entonces podríamos hablar del Kung Fu psicoanalítico, Kung Fu vipassana, Kung Fu del chamanismo. Por lo tanto, Kung Fu sexual significa literalmente práctica sexual. Los antiguos taoístas eran médicos que estaban preocupados por la satisfacción sexual y por el bienestar físico. Entonces, pregunta número 1. ¿Por qué la mayoría de los hombres pierden la capacidad de ser multiorgásmicos? La respuesta es muy sencilla y ya la dimos antes. Por el condicionamiento social del goce en nuestra civilización. Eso produce una reducción del potencial energético masculino mucho mayor si lo comparamos con la reducción en la que cae la sexualidad femenina a este respecto. Les leo una referencia. Mucha de la gente que niega que los hombres puedan tener orgasmos múltiples confunde el orgasmo con la eyaculación. Los pioneros de la investigación sexual, William Masters y Virginia Johnson, dieron el título de El orgasmo masculino, eyaculación, a un capítulo de su libro de 1966, Human Sexual Response. En sus investigaciones descubrieron que solo un pequeño porcentaje de los sujetos examinados parecían capaces de repetir el orgasmo después de haber eyaculado. Sin embargo, Kachadurian explica: pruebas más recientes, cita de Kachadurian, pruebas más recientes sugieren que los orgasmos repetidos no son raros si el hombre experimenta el orgasmo sin eyaculación. Incluso Masters y Johnson distinguieron el orgasmo de la eyaculación de la siguiente forma. El orgasmo puede ser definido como contracciones musculares repentinas y rítmicas en el área pélvica y otros puntos del cuerpo que liberan la tensión sexual acumulada y las sensaciones mentales que acompañan esa experiencia, por un lado, y por el otro, la eyaculación es simplemente la liberación de semen. La sexualidad taoísta, la práctica del Kung Fu sexual en China, siempre ha enseñado a los hombres a tener orgasmos múltiples, no múltiples eyaculaciones. Esta imposibilidad en la masculinidad de distinguir la eyaculación del orgasmo se debe, como decíamos antes, al condicionamiento de goce al que estamos inscriptos desde que somos pequeños. Por lo tanto, cualquier hombre que quiera acceder a esa capacidad física y energética innata necesita simplemente reaprender algo.
no aprenderlo de cero. En la tercera edición del Smith General Urology, después de señalar que el orgasmo es el peor entendido de todos los procesos sexuales para la medicina, se define al orgasmo masculino como contracciones rítmicas involuntarias del esfínter anal, hiperventilación, aumento del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento del ritmo cardíaco y, por último, una elevación de la presión sanguínea. Un discípulo de Freud, Wilhelm Reich, en su controvertido libro La función del orgasmo, fue uno de los primeros occidentales en señalar que el orgasmo afecta a todo el cuerpo y no solo a los genitales. A propósito, Kinsey, mientras dirigía sus famosos estudios sobre sexualidad masculina, descubrió, y les leo la referencia, que puede tener lugar el orgasmo sin emisión de semen. Estos hombres no tienen problema en reconocer que experimentan orgasmos reales, a pesar de que no eyaculen. Esto es de Kinsey, Sexual Behavior in the Human Male. Volviendo a Reich, señalemos un par de cosas importantes de Reich. Reich es muy recordado por muchos como un loco, por otros como un gran adelantado a su época. Algún otro día hablaremos de el orgón y el famoso dispositivo orgónico que él desarrolló. Recuerden que Reich terminó encarcelado en Estados Unidos. De Reich ya les he hablado en otros videos, principalmente del curso de iniciación al tratamiento del año pasado, cuando referimos que el avance del proceso psicoanalítico lleva a que los conflictos que se encuentran obviamente alojados en el cuerpo, porque todo conflicto psíquico es un conflicto psicofísico, permitía que eso se desanude produciendo un nuevo encuentro, una nueva versión de la relación del sujeto, del individuo con sus propias sensaciones corporales. Hablamos en su momento como la caracteropatía, que es fija y que es similar a una roca, se empieza a ablandar, a fluir, y que empieza entonces el lenguaje corporal de la persona a cambiar radicalmente. Reich señalaba un hecho muy concreto, y que esto lo podemos observar, es el hecho de que no existe un neurótico cuyos músculos abdominales no se encuentren rígidos. De igual manera, una persona estresada o al borde de un brote psicótico tiene gran dificultad o le es imposible inhalar y exhalar de forma profunda. Por otra parte, alguien depresivo o con problemas de conducta se encuentra completamente incapacitado para acceder al estertor orgásmico, o si accede a él, este orgasmo es un orgasmo de intensidad muy menor. Recuerden que cuando estamos hablando del estertor orgásmico no estamos hablando de la eyaculación, estamos hablando de un fenómeno de sensualidad corporal diferente. Reich refería que cuando se logra el estertor orgásmico, este permite una interacción bioeléctrica que dispara favorablemente el flujo de norepinefrina y dopamina hacia el cerebro. Y piensa en este respecto que Reich estaba hablando por 1950. Tanto mucho más podemos agregar hoy a partir de miles de estudios, de experiencias de laboratorio, lugar que el psicoanálisis rehúsa entrar. Como ya les dije, en algún momento vamos a hacer una exposición sobre la pulsión y la química corporal porque están recontra unidas. Existe por lo tanto hoy a nivel epistémico la posibilidad de hacer un salto acerca de la energética corporal humana, una nueva concepción que tenga en cuenta los fenómenos que las personas viven en las prácticas de realización de meditación, de yoga, en las terapias profundas, en el trabajo con plantas. Bien, Reich lo que va a terminar haciendo es modificar el concepto de libido freudiano y va a hablar de una fuerza o energía que tiene su fuente o su origen en la misma energía cósmica que mueve al universo, emparentando así esta concepción con algo más parecido al prana hindú o al ki o chi de los chinos. Es cierto también que Reich tenía una posición política bastante definida. Reich era marxista y entendía que esta incapacidad para acceder al potencial energético por parte de los humanos tenía que ver con el condicionamiento y la lucha de clases. Por eso uno de los textos más famosos de Reich es La Revolución Sexual, donde refiere que la represión sexual y socioeconómica son idénticas y que son el fruto de nuestros males psicofísicos. Desde luego que con el diario del lunes parados en pleno 2022, esto claramente no es así, ya que los padecimientos los encontramos en personas que acceden plenamente a todo campo de riquezas, a todo campo de goces. Por lo tanto, en esta óptica no lo seguimos a Reich. Pero sí es muy importante destacar, y esto está en concordancia con todas las tradiciones antiguas, Reich refería que la salud y el placer implican un movimiento de la energía biológica desde el centro hacia la periferia, es por lo tanto expansiva, mientras que la ansiedad o el miedo implica una retracción de esa energía hacia el interior, implica un achicamiento, un acortamiento. Es constatable que las personas con emociones negativas no resueltas mantienen más rigidez en sus músculos, bloqueando por lo tanto el flujo natural de energía. Reich denominó a esta tensión como armadura muscular. Señaló a su vez que la presión firme del pulgar o un masaje profundo en un músculo rígido provocaría una fuerte resistencia y una fuerte respuesta emocional, acompañada obviamente de dolor físico.
físico. Eso naturalmente producía una reacción de la esfera mnémica, advenían allí recuerdos, llegando en muchas ocasiones a la escena o representación inicial que provocó la tensión misma. La lógica es la siguiente: cuanto más represión tenemos a nivel psíquico, más atrapado está el conflicto en la densidad del cuerpo. Cuando la energía es liberada y empieza a fluir, se restaura un bienestar corporal muy profundo. Los nudos densos se liberan. Imagínense, para los que han hecho clases de yoga alguna vez, la última parte de la clase de yoga. ¿Vieron? Cuando uno se acuesta en el piso, creo que era Savasana, siempre me olvido de cuál es esa posición. Uno se acuesta en el piso después de haber laburado toda la hora en la clase de yoga y se siente muy bien, se siente muy placentero ese momento. Entonces la energía liberada produce mucho placer, una sensación de felicidad y apertura, acompañada, cuando el trabajo de liberación de tensión es muy alto, de lo que Reich llamó orgasm reflex, reflejo del orgasmo, que lo podríamos definir como un reflejo de empuje pélvico involuntario. Y a propósito, vamos a conectar esto que está refiriendo Reich con 3 autores. Al primero que vamos a traer en honor a la última exposición que hicimos sobre chamanismo es Claudio Naranjo en su libro Ayahuasca, la enredadera del río celestial. Si tienen este libro verán que el capítulo 7 de la segunda parte se titula Energía corporal, psicodélicos y kundalini, un complemento teórico a propósito de la integración del cerebro reptiliano. No me voy a meter de lleno, les dejo la referencia nomás. Por otro lado, les leo una referencia de mi queridísimo Joseph Campbell, del héroe de las 1000 caras. Al referir el camino del héroe, Campbell dice lo siguiente: la aventura victoriosa del héroe tiene el efecto de desatar el flujo de la vida y liberarlo de nuevo en el cuerpo del mundo. El milagro se puede representar físicamente como la circulación de la cadena trófica, dinámicamente como una corriente de energía o espiritualmente como manifestación de la gracia. Son distintas variedades de imágenes que se alternan sin dificultad alguna y representan los 3 grados de condensación de la única fuerza de vida. Por otro lado, nuestro nuevo mejor amigo, Carl Gustav Jung, en el texto La psicología del yoga kundalini, y finalmente, autor de referencia para toda persona que se encuentre atravesando un proceso de despertar de energía kundalini que a veces puede ser bastante vertiginoso, Gopi Krishna. Kundalini, el yoga de la energía. Refiere desde luego lo que es el despertar en una zona de poder amplificado de la relación de uno con su propia energía corporal. You've taken your first step into a larger world. Lo cierto es que muchos autores, cuando Reich habló de su reflejo del orgasmo, no entendían a qué se refería por no haber tenido ellos la experiencia del reflejo del orgasmo. Es un poco lo que les decía hoy al principio, ¿no? Los autores suelen hablar de la experiencia de cada autor, porque psicología es un quilombo, no es biología. Entonces, el orgasm reflex de Reich fue atribuido a un montón de concepciones y a un montón de ideas y prejuicios acerca de lo que Reich estaba diciendo. Pero si uno va a leer Reich, de nuevo, más allá de su vertiente marxista, está hablando de un fenómeno humano que muchísimos humanos vivencian. Then we activate the center already provided by nature for the purpose. We are stimulating the center. All religious disciplines are designed to activate the center. Volvamos a Mantak Chia. La investigación de las ondas cerebrales está empezando a revelar que el orgasmo podría ocurrir fundamentalmente en ese órgano. El hecho de que se puedan tener orgasmos estando dormidos, sin que medie contacto corporal, parece confirmar esta teoría. A este respecto, en la práctica de la meditación, cuando el practicante o el meditador accede a estados de absorción mental muy profundos, denominados samadhi, existe la vivencia o la experiencia de sentir un flujo libre de energía que atraviesa todo el cuerpo o algunas partes del cuerpo, de la energía en distintos lugares corporales, producida obviamente por el trabajo de desdensificación y desutilización de la percepción de la sensación o del Vedana, razón por la cual en muchos estudios, y les dejo a propósito una charla del canal de Guru Viking, a quien yo sigo un montón, donde refieren este tema, muchas veces el cerebro de un practicante en un profundo estado de absorción de samadhi se lee igual a nivel de un escaneo que el cerebro de alguien que está teniendo un orgasmo, razón por la cual en experiencias muy profundas de meditación
los estados extáticos de éxtasis corporal y psíquico son muy fuertes. Razón misma por la cual vemos que cuando los meditadores cada vez entran más en la experiencia, empieza a ocurrir que la parte más importante de su día son las prácticas de meditación, donde logran aquietar la mente y entrar en estos fenómenos de mucho placer y de mucha felicidad corporal. Que luego después eso constituye un obstáculo muy importante para el avance del camino del meditador, eso es otra historia. Les sigo leyendo referencias del hombre multiorgásmico. A diferencia del orgasmo, que es una experiencia cumbre a nivel físico y emocional, la eyaculación es un simple reflejo que ocurre en la base de la columna y da como resultado la expulsión del semen. Michael Wynn, veterano instructor del Tao sanador y coautor de Secretos Taoístas del Amor, cultivando la energía sexual masculina, explica, cito a Wynn: muchos hombres se quedan fríos ante la idea de un orgasmo sin eyaculación porque llevan mucho tiempo, a veces décadas, viviendo el sexo con eyaculación. Lo primero que tienen que hacer es desmitificar esta, ya que no es más que un espasmo muscular involuntario. He aquí lo importante, y les sigo leyendo referencias del texto. Quizás los hombres y las mujeres sean más parecidos de los que solemos pensar. Vamos ahora a hacer unas pequeñas referencias acerca del concepto de pequeña muerte o lo que ocurre a partir de la eyaculación en el caso del hombre. Dado que los antiguos maestros taoístas eran también médicos, estaban interesados en la sexualidad como parte de la salud general del cuerpo. En este sentido, practicaron el kung fu sexual porque descubrieron que la eyaculación agota la energía masculina. Problema que no tiene la mujer por tener una anatomía diferente y por concluir el acto sexual en ella de forma diferente. Peng Se, consejero sexual del famoso emperador amarillo, dijo hace casi 5000 años: después de eyacular el hombre está cansado, le zumban los oídos, los ojos le pesan y desea dormir, tiene sed y sus miembros están débiles y rígidos. Durante la eyaculación disfruta brevemente de las sensaciones, pero después se queda exhausto durante muchas horas. Los deportistas, los artistas, los intelectuales saben que es mejor no tener relaciones sexuales eyaculando antes de tener que hacer una performance. En Occidente asumimos que la eyaculación es la culminación inevitable de la excitación masculina y el final del acto sexual. Pero en China hace mucho tiempo que los doctores vieron que lo que los franceses llaman la petite mort, la pequeña muerte de la eyaculación, se convierte inevitablemente en una traición al placer masculino y supone una peligrosa reducción de la vitalidad. El 3 de diciembre de 1992 el New York Times informó en primera página de una sorprendente investigación científica que parece confirmar la antigua comprensión taoísta sobre los costes que la producción de esperma supone para el cuerpo masculino. El doctor Wayne Van Burgis de la Universidad de Arizona comentó, cito: estos resultados eran lo que menos me esperaba cuando empecé el experimento. Me sorprendieron tanto que los repasé 4 veces para asegurarme de que eran correctos. Básicamente implican que no podemos seguir manteniendo muchas de nuestras nociones preconcebidas sobre la sexualidad masculina. Les dejo la referencia. Estos descubrimientos fueron publicados por la revista Nature y allí Burgis, no sé cómo se pronuncia el apellido, escribe: el sexo y la muerte son 2 aspectos fundamentales de la vida que suelen estar mal comprendidos. A propósito, lo que ocurre en la glándula pineal y la liberación de dimetiltriptamina DMT en el momento del morir o en la experiencia de mística es muy importante. Vuelvo. A menudo se piensa que están ligados la sexualidad y la muerte. Recuerden, por favor, sexualidad y muerte es el foco en donde Freud ponía su cuestión fundamental cuando pensaba, por ejemplo, el caso de Signorelli y Boltraffio. O sea, se acordarán los que han estudiado la psicopatología de la vida cotidiana. El doctor Van Buris estudió la vida de unos gusanos llamados nemátodos. Los nemátodos suelen sustituir a los sujetos humanos en los estudios científicos. El doctor Van Buris hizo pruebas con 3 tipos de gusanos masculinos. Al primer grupo se le permitió aparearse a voluntad, lo que requería que produjeran esperma continuamente. Como media, estos gusanos solo vivieron 8 días aproximadamente. En general, estos gusanos tienen una vida breve. El segundo grupo no se les permitió aparearse. Estos gusanos monásticos, por así llamarlos, vivieron una media de 11 días. Pero lo realmente sorprendente fue lo que ocurrió con el tercer grupo, el de los gusanos que no tenían que producir constantemente esperma aunque se les permitía aparearse a voluntad. Vivieron cerca de 14 días, es decir, más de un 50% más que los que tenían que producir esperma continuamente. El New York Times concluyó: este nuevo trabajo sugiere que la producción ininterrumpida de esperma le sale cara a los machos, quizás porque requiere el uso de complejos procesos bioquímicos y enzimáticos que producen desechos metabólicos dañinos. En el artículo se llega incluso a sugerir que la diferencia en la longevidad de hombres y mujeres puede estar ligada a la producción de esperma. Como media, las mujeres viven 6 años más que los hombres. Hace más de 2000 años, los taoístas describieron la importancia de no eyacular en el discurso del Tao más elevado bajo el cielo. Cito: si el hombre tiene un coito sin derramar su semilla,
su energía vital se fortalece. Si lo hace 2 veces, su oído y su visión se aclaran. Si lo hace 3, todas sus enfermedades físicas desaparecerán. La 4ª, empezará a sentir paz interior. La 5ª, su sangre circulará con más vigor. La 6ª, sus genitales se regenerarán. Cuando llegue a la 7ª, sus muslos y su trasero serán firmes. La 8ª, su cuerpo irradiará salud. La 9ª, su longevidad se verá incrementada. Los antiguos textos suelen exagerar en sus exposiciones, y no es nada probable que los beneficios reseñados ocurran siguiendo el orden cronológico descrito. Sin embargo, queda claro que los taoístas han sabido desde hace mucho tiempo lo importante que es conservar el semen. Última referencia. Cualquier fábrica que produzca de 50 a 250 millones de productos necesita nuevos materiales, y en este caso el material eres tú mismo. Aunque tu cuerpo produce una gran cantidad de esperma cada día, su valor no debe ser subestimado. Si tu cuerpo no necesita reabastecerse de esperma, según el Tao, esa energía podrá ser usada para fortalecer tu cuerpo y tu mente. En la práctica taoísta, esta energía se usa para mejorar la salud, la creatividad y facilitar el crecimiento espiritual. Se darán cuenta, gente, que acá también se está hablando de lo que en India se conoce con el nombre de brahmacharya, y que en todas las tradiciones del mundo de desarrollo espiritual, o en todas las tradiciones religiosas o iniciáticas, siempre se le da un lugar a cómo se utiliza la energía sexual, tanto en el hombre como en la mujer, ya que toda tradición tiene prácticas de transmutación de la energía sexual. Esto nos lleva a entender que la energía sexual es la fuerza más poderosa que tenemos, y qué hacemos con ella básicamente es el resultado de nuestro derrotero vital. Hemos hablado mucho acerca del concepto de sublimación en Freud. La sublimación es un proceso enteramente químico, ya lo vamos a referir, porque la pulsión es un proceso enteramente químico, porque todo es enteramente químico. Lo que importa aquí es ver y empezar a entender que el hombre se encuentra completamente atado a la industria pornográfica, eyaculando diariamente, perdiendo así gran parte de su potencial energético. Esto no es para tomarlo como una nueva norma, una nueva religión. De hecho, muchas veces he encontrado en distintos grupos cómo muchos hombres hacen del ideal de la sexualidad taoísta una forma de vida sin antes haber pasado por un proceso psicoterapéutico o un análisis, que por lo tanto se desvían en esto y terminan muchas veces liberando una energía que no son capaces de dominar. Esto los autores lo señalan por doquier. Lo primero que tiene que anteceder a todo tipo de práctica energética es un tratamiento psicológico bien llevado. Un tratamiento psicológico, cualquier otro de los caminos que lleve a trabajar la propia individualidad, el propio inconsciente. Si yo lo hago simplemente porque estoy obedeciendo un programa y digo, no, así voy a ser más fuerte, así voy a tener más fuerza, más creatividad, y lo hago desde ahí, no voy a poder soportar la tensión que se acumula, porque esto tiene mucho que ver con la práctica de meditación. El método del Kung Fu sexual nos permite generar y conservar más energía nerviosa y hormonal de la necesaria para el funcionamiento corriente. Este exceso de vitalidad ha de ser canalizado para fortalecer el cuerpo y para aumentar las habilidades mentales y espirituales. ¿Esto qué implica? Que cuando se habla de esto, se habla de, no me gusta la palabra porque se me queda pegado un montón de discursos que ya quedaron viejos, pero refiere un empoderamiento verdadero de la sexualidad masculina, que se encuentra completamente desempoderada. En este mismo texto los autores dicen: Freud vaciló parcialmente acerca de esta verdad muchos milenios después de que los maestros taoístas hubiesen delimitado el papel del sexo en la configuración de nuestro destino. Freud no advirtió que las neurosis mentales que él descubrió podrían ser curadas cultivando la energía sexual y otras energías ki que se encuentran en el interior del cuerpo. Cuando se restablece el equilibrio de estas energías por medio de la meditación, y aquí aclaro, por medio de la meditación, por medio de una práctica profunda de psicoanálisis, por medio del yoga, la mente se remodela y se libera de los viejos traumas y hábitos. El cultivo taoísta de la energía sexual es una herramienta extremadamente poderosa para la terapia del yo. En realidad, y aquí viene la parte más importante, es tan poderosa que debería emplearse solo por aquellos que hayan alcanzado un cierto grado de integración en el cuerpo, la mente y el espíritu. Los individuos que sufran un severo desequilibrio pueden liberar más energía de la que pueden manejar sin riesgos y deberían visitar a un psiquiatra. En verdad, esta es una traducción del inglés, ¿no? De un shrink, debe haber dicho ahí, sí, no sé si habrá dicho un shrink, pero un psiquiatra, un médico, un analista, antes de intentar aprender los métodos taoístas.
Esto lo vemos en un montón de prácticas que son fuertes. Es muy importante ver bien qué tipo de trabajo, de método va a necesitar determinada persona en particular, porque los métodos no están hechos para todas las personas. Gente, se está haciendo larguísimo. Espero que esto llegue, que se entienda. Les di un montón de data. Nos veremos pronto. La semana que viene haremos un vivo. Luego también les voy a pasar la data acerca del vivo privado que estoy armando, en donde vamos a hacer un cupo limitado de personas y vamos a hacer un Zoom mirándonos las caras y conversando, hacer una conversación. Ya les voy a pasar la data de eso. El objetivo de esta conversación era simplemente traer data seria acerca de que lo que concebimos con nuestros prejuicios cotidianos acerca de lo que es la sexualidad masculina se encuentra completamente erróneo. Y que el potencial masculino solo puede despertarse a partir de una utilización de la energía de la sexualidad masculina que se encuentra atada a la matrix del goce, y solo recuperando eso puede el hombre acceder a la sanación sexual, que no es otra cosa más que la ascensión de esa energía para que irradie otros campos de la vida psíquica y emocional de la persona y que no se quede atada simplemente al arrastre kármico de buscar un pedazo de cuerpo que lo lleve simplemente a buscar la satisfacción. Eso permite pasar entonces de la energía más bruta a la energía más sutil, de la energía más densa a la energía del orden del amor. Gente, que esté muy bien, todo lo que quieran en los comentarios. Chau, chau.